El Museo Municipal Julián Andrés Herrera se complace en presentar en la Noche de los Museos 2026 epidemias, médicos, parteras y otras yerbas. Los primeros tiempos de esta zona, conocida como Distrito Gená, era de grandes estancias con sus rancheríos, gauchos, mulatos y los patrones, quienes estaban más en la ciudad que en el campo. Los estancieros tenían en Concepción del Uruguay y en Buenos Aires sus médicos de cabecera, pero para los peones y sus familias la situación era muy diferente. Pincharse con un clavo, encontrarse con una yarará o una herida cortante eran mortales en el siglo XIX. Existían en Concepción del Uruguay médicos que hoy son nombres de calles y el Hospitalito de Caridad, pero vadear el Gualeguaychú crecido y llegar a caballo hasta la histórica era una tarea que demandaba muchas horas. Quedaba para estos pobladores recurrir a curanderas que aliviaban las dolencias con hierbas e infusiones, aplicando ungüentos y administrando brebajes de todo tipo. También curaban con la palabra, poniendo el mal del doliente en manos de Dios. La colonización se inició en 1857. Cambió el paradigma de la tierra y su posesión. El campo se empezó a mensurar, dividir y alambrar. Nuevos caminos de fierro comunicaron estas tierras con los centros urbanos y los puertos de ultramar. Lentamente llegaron a estas latitudes colonos europeos. El 30 de junio de 1887 se inauguró el ramal que unía Concepción del Uruguay con Rosario del Tala. El 1 de diciembre de 1891 se inauguró la estación Nicolás Herrera. En 1893 se fundó la vecina Villa Mantero. Con la nueva población europea llegaban también los boticarios y los médicos, los cuales van a convivir varias décadas más con quienes ejercían el curanderismo. La peste bubónica fue un flagelo que aterrorizó a nuestros antepasados europeos en el siglo XVII y se la creía superada hasta que reapareció en China y de sus puertos salió al mundo. En 1899 dijo presente en Rosario y en 1912 apareció en Ituzaingó, Corrientes, y en 1913 dijo presente aquí. La Herrera de 1913 era principalmente rural. El pueblo fundado en 1912 tenía sus solares a la venta sin despertar demasiado interés. Las chacras habían sido bendecidas por una cosecha abundante de cereales, merced a las buenas lluvias y la clemencia de las langostas. Toda esa fortuna en granos estaba almacenada en los galpones de la estación, esperando su viaje al puerto. La estación poseía el personal de la misma viviendo en ella. Esa vida de trabajo solitario en la estación se rompió a la siesta el 27 de febrero de 1913, cuando murió el jefe de la estación, don José Cotorruelo, de 34 años de edad. Y a la tardecita de ese día murió su hijo Raúl, de 3 años. Una breve convalecencia y unas manchas raras alertaron al valeroso doctor Rafael León y Trilla, quien rápidamente advirtió que era peste bubónica y pidió auxilio a las autoridades nacionales por vía telegráfica. La peste bubónica
Se transmite mediante picaduras de pulgas o de ratas y muy cerca estaba el foco infeccioso. Bajo los pisos de los durmientes de los galpones de la estación descubrieron miles de ratas infectadas que rápidamente el ejército exterminó. Los trenes pasaban por aquí apresuradamente con sus ventanillas cerradas sin detenerse. Toda la población se declaró en cuarentena con ayuda de la fuerza pública. El doctor Leoni Trilla, auxiliado por autoridades sanitarias de la provincia y nación, vacunó a todos los vecinos y en un rincón de la estación se procedió a enterrar a los muertos de peste bubónica con sus enseres en una gran fosa común. La estación Herrera lentamente fue recibiendo colonos recién arribados al país y muchos otros que emigraron de colonias más pobladas hacia aquí buscando lotes más grandes. Pero grande fue el impulso que le dio a la zona el arribo, en el otoño de 1923, de italianos que venían de Santa Fe, lo cual hizo cada vez más imperioso que la zona tuviera un médico viviendo entre nosotros. En 1936, Isaac Stillman, un joven médico judío de la zona de Villa Domínguez que estudió y se casó en Córdoba, se mudó al chalet de los Herrera, donde montó su consultorio y farmacia, que era atendida por su esposa, Juana Krasnov, quien cursó la carrera de farmacéutica sin llegar a graduarse. En ese chalet, Stillman atendía a muchísimos pacientes, partos, heridos, curaciones y todo lo que su ciencia y las limitaciones del entorno le permitían. Contemporánea con el doctor Isaac, tuvo su accionar la partera Catalina Moore, la cual no tenía título universitario, pero todo lo compensaba con el coraje de estar en el momento del parto y acompañar el alumbramiento lo mejor posible. Las mujeres de ese entonces crecían signadas por el temor de no ser madres y no dar continuidad a la familia, y también con el temor que un parto las lleve de este mundo, dejando a sus pequeños hijos sin el calor materno. En ese mundo de temores, de pocos avances médicos, las comadronas tuvieron el dominio de las cuestiones ginecológicas. Doña Catalina asistió hasta 1956 a las mujeres que por pudor no asistían a la consulta con el doctor Isaac, quien trajo al mundo a muchos bebés. Stillman vivió en Herrera hasta 1950, cuando la educación de sus hijos hizo menester afincarse en Concepción del Uruguay. Pero 2 años más atendió la comunidad del doctor Stillman viajando hasta aquí, hasta que logra encontrar para Herrera un joven médico apropiado para ser nuestro médico rural. Y es así que en 1952 se muda al chalet y le da nuevos bríos a ese consultorio. Se trataba del doctor Aldo Papa, médico rosarino, quien conoció la región en sus años de conscripto en Concepción del Uruguay. Arribó a Herrera con su joven esposa, Miriam Cardú, y aquí formó su familia. El doctor Papa es recordado por su estilo campechano. Su forma de vestir y de actuar se hermanaba con los vecinos de Herrera, lejos de la pose académica. La localidad conoció un médico decidido y enérgico. Muchas veces visitó escuelas donde, sin avisos ni permisos, vacunaba a los niños. En 1957, cuando la poliomielitis avanzó implacable, llega al país la vacuna y en Herrera el doctor Aldo se la aplicó a todos los niños cuyos padres lo permitieron. Alrededor de 1965, una rara gripe afectó a decenas de niños. Nada en los manuales médicos coincidía con los síntomas, hasta que el doctor descubrió
que esta gripe se debía a una enfermedad que tenían los pollos en la incipiente avicultura de esos años. Con coraje, declaró la cuarentena en Herrera. Se quemaron los galpones que eran vectores de la enfermedad y se inyectó a todos los afectados un novedoso anticuerpo llamado gamma globulina, novedoso y de carácter experimental. Fue traído en helicóptero del Estado provincial para el asombro del vecindario. La salud de Herrera no tenía un lugar propio, todo se hacía en la casa del médico, la que era superada en capacidad en su interior para atender la creciente demanda. En 1966 comienza la administración provincial del brigadier Ricardo Fabre como gobernador y Carlos Roca como su ministro de gobierno. Ambos tenían fuertes lazos con esta región y a ellos el doctor Papa les peticionó la tan necesaria sala de primeros auxilios, inaugurada en 1968, lográndose así un anhelo de la comunidad. La historia de la salud de los años 70 al presente, en otra ocasión la contaremos. Esta vez quisimos recrear esos comienzos donde el médico era de opinión indiscutible, donde la partera, la curandera y el médico convivían en armonía, cada uno con sus saberes, ayudando con toda su ciencia a los vecinos en una época de esfuerzo, donde se construyó el presente que hoy contemplamos.